Muy buenas noches, ¿cómo están, hermanos, hermanos? Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están? Freddy, Orlando, Laritza, Josué, Elsa, Ale. Bien, vamos a empezar entonces nuestra sesión, así con calma. Yo quisiera que si alguna cuestión no se entiende, entonces me lo pregunten y vamos a ampliar, vamos a hacerlo con un poquito más de calma. A veces yo me pongo a hablar y tal vez se vuelve muy largo. Bien, voy a compartir entonces. Bien, ¿se ve, cierto, la presentación? Sí, se ve. Ya, muy bien. Vamos a recordar un poquito lo que ya habíamos visto la anterior vez, que básicamente para distinguir, ¿no? A qué campo de saber o a qué tipo de orientación cognitiva responde cada una de las categorías que hemos estado viendo, ¿no? El uñaña, es decir, el ver, responde a la pregunta ¿qué es? ¿No ve? Nos preguntamos al estar interactuando con nuestro entorno, cada cosa, cada objeto, cada suceso, ¿qué es? Entonces, a eso responden. Entonces, la observación nos va a ayudar a responder qué es. ¿No ve? Hemos visto también los niveles de realidad, ¿se acuerdan? Hay como tres niveles, habíamos dicho. El kuna, el uka y el ukama, ¿no? Entonces, el kuna es cuando nos preguntamos simplemente qué es, ¿no? Y poco a poco vamos respondiéndonos. Y a partir de esa pregunta qué es, el uñaña nos va a decir, recuerdan que el uñaña no solamente es receptivo, ¿no? No solamente captamos la información del mundo hacia el cerebro, sino que al mismo tiempo hacemos una interpretación de lo que estamos viendo, ¿no? Y el clásico ejemplo es el cuca uñil, el que ve a coca. No solamente está viendo hojitas y puntos, sino que hay mucha interpretación, hay mucha acción, ¿no? Ahí también está envuelto el yatín. Enseguida vamos a verlo con calma. Eso es. Ya Luñaña nos va a guiar o mejor dicho, la pregunta que nos va a ayudar a entender cómo el Uñaña nos guía en nuestra interacción con el mundo es el kunas, ¿qué es? El Luquiña, en cambio, responde ya a otra pregunta. Kunas pasa. ¿Qué puede ser? ¿No? Ya se pone en duda todo. Entonces ya no hay certezas, ya no hay, todo ya se vuelve hipotético. Y eso vamos a completar esta noche que la anterior vez hemos empezado a ver el Luquiña, ¿no? Con un poquito más, con calma. Entonces, Kunas pasa, ¿qué puede ser? Puede ser esto, aquello, no puede ser necesariamente o contingentemente, lo que sea. Hay muchas modalidades en Neymar y lo vamos a ir viendo. Esta noche vamos a cesar con eso. Espero que todos estemos atentos. La última parte hay unos cuadros que nos van a ver, que nos van a hacer ver. Para mí, por lo menos, es una maravilla que el lenguaje, en este caso el Aymara, tenga una estructura, uno, su, su, su manera de su fijación, que es una maravilla porque nos abre realmente la mente a muchas cosas. No es como otros idiomas, digamos, si bien el inglés, por ejemplo, puede tener mucho léxico, ¿no? Su diccionario puede ser súper amplio, ¿no? En el castellano igual. Un diccionario aymara puede ser más poco, ¿no? Eso se ha criticado, ¿no? Colonialmente eso se ha criticado de que hay una insuficiencia léxica, en ese sentido más o menos. Pero hoy día nos vamos a dar cuenta que partiendo de una sola raíz se puede multiplicar muchísimo. Y nuestro ejemplito muy claro va a ser en el caso del uñán, ¿ya? Bien, entonces el Lupiña responde a Sucunas pasa, ¿qué puede ser? Y se abre a mucho.
El yatiña, por su parte, es kun jamás, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace algo? ¿Cómo está hecho el mundo? ¿Cómo está construido? Porque el mundo no está ahí dado y así siempre ha sido y así va a ser para siempre. No, está hecho de alguna manera. Entonces, ¿cómo está hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿En qué momento? Entonces, todo se vuelve obrado, ¿no? En ese sentido, el yatiña es eso. Todo es hacer, todo es aprender a hacer, tanto entre seres humanos como también nuestra relación con la naturaleza y todo, todos los seres, ¿no? Entonces, el yatiña es eso, saber hacer. Decía nomás, estaba leyendo un librito de Cusco, de Yachay, en quechua, es lo mismo, ¿no? Tienen la misma raíz, hay que hacer etimología de eso, bueno, eso es otra cuestión, pero es la misma raíz, Yachay, Yatiña, y significa también algo muy similar, ¿no? El saber hacer y vivir. Lo vamos a ver enseguida como detalle. Aquí simplemente distingamos las preguntas a los que van a ir respondiendo cada una de las categorías, ¿no? Y finalmente la muyaña, habíamos dicho, es cuando nos preguntamos, ¿y por qué es así? ¿Cuáles son las causas, las razones, ¿no? Sus antecedentes, o qué sentido tiene, o para qué es incluso, ¿no? Entonces, esas preguntas del por qué van a ir respondiendo a través del amuyaña, que no es una sola palabra, parece, pero es un concepto que se diversifica mucho, mucho, mucho. Entonces, empecemos por ahí a distinguir un poco y continuemos. Esto ya habíamos visto. Y también ya habíamos dicho un poco, y en esta sesión vamos a seguir haciendo algo similar, ¿ya? Con cada categoría en el Aymara, siempre podemos dialogar con dimensiones parecidas que se ha trabajado larguísimamente en la historia, en la filosofía tradicional, ¿no? Eso es. Entonces, para no decir es que la Aymara es algo tan pequeño, tan retrasado o tan arcaico, lo que sea, y no se puede dialogar, ¿no? Y para romper ese prejuicio, sí, vamos a poner siempre, estas cosas podemos dialogar desde esta categoría. ¿Sí? Entonces, ya habíamos dicho, el pensar en Lupiña nos permite dialogar con todo lo que es el racionalismo occidental, ¿cierto? Eso ya habíamos visto, entonces lo vamos a pasar nomás. Y también habíamos dado algunos elementos básicos, ¿no? De qué se entiende por pensar o por razonar. La inteligencia en la psicología, que en Aymara más bien va a ser la presteza, la agilidad en hacer las cosas, en aprender, etcétera. El razonamiento, habíamos dicho, o el procesamiento de la información, o finalmente el diálogo de interpretaciones. Esta noche lo vamos a ampliar muchísimo más con el amuyaña, esto de las interpretaciones. Y habíamos entrado a ver bien Aymara qué aspectos semánticos son los resaltantes, es decir, en su significado, qué cosas podemos ir separando, ¿no? En el caso del look-in. Entonces ya habíamos dicho un poco que en primer lugar, una condición para el look-in es ser libre, ¿no? Alguien que está obligado, presionado o finalmente está absorto en un dogma, en una certeza, entonces ahí no va a haber look-in. Simplemente eso es ejecutar algo ya dado, ¿no? Entonces, en cambio, cuando todo eso se rompe, no hay ninguna certeza ni atadura, ni necesidad, ni finalidad, nada, entonces ahí se mueve, ese es el campo libre del loop-in, ¿ya? Y también habíamos dicho que con el loop-in ya todo se vuelve hipotético, ¿no? Y uno de los formas, los modos del lenguaje, que se llama el modo potencial, ahí va a estar floreciendo, ¿no? El lupín. Y creo que nos hemos quedado aquí. Habíamos dicho que el lupiña opera no solamente con la lógica clásica, es decir, la aristotélica hasta el siglo XX, inicios del siglo XX, ¿no? Sino todas las lógicas no clásicas que posteriormente en Occidente desarrollaron. Y eso nos permite entender justamente que Lupiña trabaja así, ¿no? Pues como todo lo vuelve hipotético, todo lo vuelve fluido, entonces no todo está cerrado a ¿es cierto o es verdadero? ¿No ve? Puede ser ambos, puede ser no ninguno de ellos, enseguida vamos a ver en un cuadrito, trabaja con eso, ¿no?
puede ser una lógica trivalente o puede ser incluso multivalente, ¿no? Pero sí que es modal, una lógica modal. Ya no es una lógica, ¿cómo se llamaba esto? O sea, modal quiere decir, hay muchas maneras de ser verdad, o muchas maneras de ser cierto, o muchas maneras de ser correcto, etcétera. O sea, no hay una sola manera, ¿no? Hay modalidades, hay de ser. Y en la verdad, en lo epistémico, igualito hay modalidades, ¿no? Entonces, no solamente es falso verdadero y en un solo sentido, sino puede tener muchos sentidos. Y aquí recordaremos lo que la anterior vez estábamos hablando de los evidenciales, ¿recuerdan? Es decir, el hablante lo que sabe, qué garantías da para darlo como muy seguro, no tan seguro, o dudoso, o incluso negativo, ¿no? Entonces, hay muchos grados en el que el hablante puede asegurar, a eso llamamos evidenciales, ¿no ve? Hay evidencial cuando yo tengo la información propia, porque yo lo he visto, yo lo he escuchado, yo lo he vivido, entonces tengo la autoridad epistémica de sostenerlo, porque yo mismo lo he comprobado, vivido, ¿no? Eso es el wa, por ejemplo, ¿no? El sufijo wa, ¿recuerdan? Ese es el más, el evidencial directo, el que da mayor seguridad epistémica. Pero hay otro, los potenciales, los inferenciales, por ejemplo, que simplemente por razonamiento puedes decir que es muy seguro, como el pacha, o puedes decir que no es tan seguro y el cha o el chi, ¿no? Y hoy día vamos a todavía a verlo eso desde otro lado, ¿ya? Aquí creo que nos hemos quedado. El loop iña es traslativo, ¿ya? Esto puede ser discutible porque no está tan estudiado de esa manera. Es decir, ¿qué es, cómo es lo que operamos? ¿Qué es lo que hacemos cuando pensamos en el pensamiento? ¿Qué es lo que hacemos? Eso trata de responder esto. Entonces, lo que se hace es, al pensar algo, ¿no? Una cosa, lo que fuera, es que sustituimos las cosas concretas, ¿no? Ahorita estoy delante de una computadora, estoy delante de una mesa, estoy sentado, etcétera. Pero todo eso es algo real, concreto, ¿no? Tangible ahorita. Pero eso en el pensamiento lo puedo reemplazar, lo puedo sustituir con sus conceptos, ¿no? El concepto, puedo cerrar los ojos y no tocar nada, por decir, y simplemente con el pensamiento voy a tener el concepto computadora, el concepto mesa, el concepto, lo voy a reemplazar con conceptos, ¿no? Y lo puedo mover, ¿no? Entonces, en el pensamiento, en vez que la computadora esté delante, lo puedo poner a un lado, en el pensamiento, ¿no? En ese sentido es traslativo, o sea, traslada de las situaciones concretas a los pensados. Y de los pensados luego puedo volver también, ¿no? Más o menos en ese sentido está puesto. Ya, como les digo, pero puede ser discutible. Seas desde la psicología lingüística, o si no, la antropología lingüística, la antropología cognitiva, mejor dicho, se puede estudiar mucho mejor con algunos casos, incluso de laboratorio, etcétera. No se ha hecho, como en otros países se hace, ¿no? Para ver cómo funciona una palabrita nomás, ponen en laboratorio, en psicología experimental y hacen funcionar eso, ¿no? Cuando dices esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay en su cerebro? ¿Qué es lo que pasa? Etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de estudios no se ha hecho. Entonces, ahorita es como una hipótesis, ¿no? Ahora, lo interesante aquí tal vez es una aclaración. Ya decíamos la anterior vez también, no se trata ya, creo, de hablar del mentalismo, es decir, que habría una mente dentro de mi cráneo, que no sé, pues hay un pequeño yo que manipula las cosas, es decir, una mente adentro, ¿no? Que maneja los pensamientos, las ideas, algo así, ¿no? Una instancia interna. Y en Aymara también no se puede decir eso. Por eso creo que es lo más legítimo decir que no hay mentalismo desde el Aymara. Por ejemplo, no se podría decir lupiña. Lupiña ya sabemos, es pensar.
El sí, el sufijo sí es el recíproco. O sea, por ejemplo, digamos, lavarse. Jariña es lavar. Jariciña es lavarse. O sea, yo me estoy autoaplicando esa acción de lavar, ¿no? Yo me estoy lavando. Entonces, aquí no hay caso de decir yo me estoy pensando lupiciña. Pues no es muy común escuchar eso. Entonces, eso quiere decir que el pensar, el lupiña, el pensar, no se aplica, o sea, no es como autorreferente dentro de mi mente, no está dentro de mi mente, sino que el pensar está proyectado, está orientado siempre hacia el ambiente. Eso quiere decir. Esto también es otra hipótesis, ¿no? Simplemente el indicio que tenemos ahorita es que no se puede decir tan naturalmente el look y sí, o sea, como decir lavar y lavarse, o sea, pensar, pensarse. En Aymara es medio difícil decir eso de pensarse, ¿no? Entonces, más bien pensamos las demás cosas, las demás personas, los demás hechos, etc. Ya, entonces, eso es bien interesante también. Ah, por otro lado, vamos a decir que el lupiña es virtual. Eso creo que ya más o menos ya se va entendiendo por todo lo que estamos diciendo, ¿no? Claro que puede tener fines prácticos el pensar, o sea, alguien puede decir, pues, o sea, ya no sabemos lo que vamos a hacer, pero ya plantearemos un objetivo, una finalidad para este proyecto. Ya, sí puede tener un resultado práctico, apuntando a alguna meta, alguna finalidad, por ejemplo, en un proyecto cualquiera, ¿no? En una comunidad. El pensar puede apuntar a eso, sí puede tener fines prácticos, pero principalmente es como una simulación, por eso decimos es virtual, no es como una simulación de posibilidades y eventualidades. Eso es el looping, una simulación de posibilidades y eventualidades. Entonces, en ese sentido, sí es un respaldo virtual de lo factible material concretamente, ¿no? En ese sentido. Y aquí ya vamos hilando más fino, lo que no es looping. Porque, ¿y de dónde sacamos esto? Después vamos a ver, hay 200 sufijos, pero de los 200 sufijos hay 50 que modifican el concepto. Los demás sufijos hacen aplicar el mismo concepto, no hacen variar el concepto. Ya es, yo como, tú comes, ahí no varía, simplemente la aplicación, la relación de la persona nomás va a variar. En cambio, con estos 50 sufijos, que enseguida lo detallamos, sí hace variar el concepto mismo. Ya no va a ser comer nomás, sino comer adentro, comer para ti, comer así. Va, o sea, se complejiza un poco, ¿ya? Eh, según esos sufijos, hay algunos sufijos que no se aplican al lupín, no se aplican. Eso te hace entender que tiene ciertos aspectos, el lupiña, como parte de su significado básico y otros que no son parte de su significado. Por ejemplo, esto es lo más resaltante, creo. No se puede decir año. Ese a, el atenuador, llaman la mayoría de los lingüistas, sufijo a, es algo que indica, en primer lugar, digamos, la dulzura, la suavidad de una acción. Ya no es tan duro, tan rústico, sino lo vuelve más dulce, más atenuado. Pero su segundo significado, yo quisiera resaltar eso, así como propuesta, ese A es algo que se transfiere al- a la otra persona con quien estás. Por ejemplo, un ñaña es simplemente ver, tus ojos están bien, pero un aña es algo que te conecta confidencialmente, emocionalmente con lo que estás viendo. Entonces, yo conozco a esa persona, allá se vuelve no solo ver, sino conocer bien familiarmente a esa persona. En ese sentido tiene, es como, ¿Había habido? Sí, pero todo es, no es recto No debe ser. para pelarse. Mesmo cuchillo tiene. no, Así es. Está. Bueno, ya.
¿Dónde estábamos? Ya, hola, hola. Ay, ya, se está viendo, ¿no? La presentación. Sí, ¿verdad? Me van a alertar si es que se pierde o algo. Entonces estábamos diciendo, ese ta, eh, ese sufijo ta significa tanto la atenuación, pero también el contacto íntimo con el objeto o la persona con lo que estás tratando, según el verbo, ¿no? Entonces, el verbo ver, entonces, aña, entonces ya te dice que conoces bien familiarmente a esa otra persona, personalmente le conoces. Entonces, es como un apegarse, un contacto muy íntimo, emocional, eso es. Entonces, resulta que ese no se aplica al lupiño, no se puede decir lupaño. ¿Qué es lo que nos dice eso? Entonces, que el pensar sí es racional, muy parecido al occidental, que no es emocional. Eso nos está diciendo. ¿Ya? Entonces, el Lupiña es más abstractivo, podemos decir, más de razón sin emoción. Eso es. En cambio, o sea, en cambio, el ver sí tiene mucha emoción, sí tiene afecto. En cambio, este Lupiña no tiene. Otro aspecto, el Lupiña no ocasiona el suceso, como en el caso del ver, sí lo va a ocasionar. ¿No? Un Ijaña, lo vamos a ver más datos, sí forma, constituye lo visto. En cambio, el pensar no constituye lo pensado, así diríamos, ¿no? O sea, o mejor dicho, no lo pensado, sino el hecho pensado no está producido por el pensamiento, así diríamos. No ocasiona el suceso, en ese sentido. Tampoco el Lupiña es una facultad expandible o en dispersión, ni asciende ni desciende. Ahí, por ejemplo, esta es otra diferencia con el yati, por ejemplo. Ya sabemos que el yatiña es saber hacer algo, ¿no ve? Enseguida lo vamos a desglosar con más detalle, pero en ese yati sí se puede decir yati caña. Ese ka significa que tú bajas, literalmente así, bajas el conocimiento del maestro. Entonces, el maestro, el enseñante, sabe hacer cosas, ¿no? Y el aprendiz está ahí cerca, está escuchando, está mirando, incluso puede hacer lo mismo que su enseñante le está haciendo, ¿no? Algo muy práctico, por decir, no se está enseñando a hacer un adobe, por decir, ¿no? Entonces el aprendiz va a mirar, va a hacerlo también, entonces a eso se llama yatiqan, bajar el saber que tiene el que sabe, ahora tú te lo estás bajando y ahora ya es el tuyo, eso de bajar. Pero en el loop iña resulta que no se puede decir loop icaña. ¿Eso qué quiere decir? Esto es bien interesante y tampoco está muy estudiado, ¿no? Pero así inicialmente podemos decir que el pensar no se transmite como acto. El saber hacer sí se transmite, sí se enseña, sí se puede bajar del que sabe al que está aprendiendo, pero el lupiña no. Entonces parece que es como una cualidad intelectiva que se mantiene en el que está pensando. No se transfiere, no se baja como acto de pensar al otro que estaría aprendiendo a pensar, ¿no? Eso es muy, igual, es muy llamativo. Y claro, el pensar no es un objeto que se puede llevar así como un balde, ¿no? Que se puede agarrar, dejar, acercar. Eso casi ninguna de las categorías cognitivas que estamos viendo tiene estas cualidades. Ni el yatín, ni nada. Eso es, ¿no? Um, hacer donde se puede estar, eso es interesante también. Por ejemplo, en el chuima, que ya hemos visto en la anterior sesión, en el chuima puedes estar, chuima hankiwa, ¿no? Amuyo hankiwa. O sea, está en mi entendimiento, está en mi corazón, pero como que no se puede decir lupiña hankiwa o lupiña hankiwa.
no es muy natural decir eso, o sea, algo que se ubica en mi pensamiento, ¿no? No es lo mismo que el chuima o el amuy, ¿no? Siempre es, decíamos, siempre es abierto hacia los demás, hacia todo lo demás, y no es autorreflexión sobre sí mismo. Quizás con eso nos podemos quedar, ¿no? Por ahora. No se puede decir lupiciña, ¿no? Ese sí, el recíproco sí, no se aplica. Bueno, decíamos hace rato que el lupiña opera no solamente con la lógica clásica, sino con lógicas no clásicas. No, igual, no hay estudios, por ejemplo, si dijéramos la Aymara es compatible o incluso opera con la lógica paraconsistente, diríamos. Podemos lanzar como hipótesis, ¿no? Pero en ese caso tendríamos que demostrar que en el Aymara se permite la contradicción, ¿no? Entonces, no hay problema, digamos. Yo pensaba en algunos ejemplos, por ejemplo, am, ah, por decir, Hutchi Han Hutchi, o sea, viene o no viene, o incluso Chikachik Arich, o sea, parece que será verdad, será mentira, pero los dos están como que juntos. Entonces, tal vez eso se podría entender como contradicción, o sea, verdad y mentira no pueden estar juntos, ¿no? Y al mismo tiempo. Pero en Aymara, en ese tipo de frases parece que sí, pero no se ha hecho el estudio, entonces no se puede afirmar contundentemente, ¿no? Pero si se pudiera, en ese caso se puede decir que la Aymara tiene lógica para consistente incluso. Lo que sí se ha estudiado mucho es que la Aymara es una lógica modal y trivalente, o sea, tiene tres valores de verdad. Y el loop Iña trabaja con eso. Pensamos no solamente como si algo fuera verdad y falso, sino puede ser algo intermedio. Hay un valor intermedio. Eso es la lógica trivalente. Y el loop Iña tranquilamente puede trabajar de esa manera. Ya. mm, A ver. Primero podemos decir, es que en Aymara hay expresiones que nos permiten sospechar, por lo menos, o más que sospechar, nos indica claramente que puede haber esos tres instancias. Por ejemplo, no solamente hay arriba, abajo, hay el medio. Arriba, como saben, se dice alaya, ¿no? Y abajo se dice ainacha. Pero el lugar donde está el medio o donde se junta tanto el de arriba como lo de abajo se junta, hay un medio, que sería el chica. Entonces sí hay como un tercera instancia al medio, ¿no? En este caso chica sería lo junto, ¿no? El medio y lo junto. Y en los valores de verdad, ¿qué queremos decir? La verdad, ya hemos hablado lo anterior, es checa, ¿no? Verdad, checa. Y falso sería cari, ¿no? Cari, falso. Bueno, no es tan exactamente falso, sino más cercano a mentir. Cari es más como la falsedad en el discurso, no la falsedad de una proposición o la falsedad de un hecho, sino la falsedad en un discurso. Entonces, ari, ¿no? Mentir. Ahora, al medio de eso, entre verdad y mentira, puede estar el ina. Eso es lo que se ha estudiado, ¿no? ¿Quién sabe? Inas, chikach, karich, inas, chikach, inas, karich. Quizás sea, quién sabe. No es tanto quizás, ¿no? Se puede traducir como quizás o como tal vez, pero es como incertidumbre hacia los dos lados. Eso es. Puede ser tanto checa, puede ser tanto también en ese sentido. ¿Quién sabe? O sea, no se sabe, no está definido ni verdad ni falsedad. Está al medio, en ese sentido. ¿Ya? Y otro ejemplo sería el decir sí, o sea, la afirmación y la negación.
La afirmación sí es hisa. En Aymara se dice, si alguien te pregunta, ¿has ido a comprar a la tienda? Entonces, si lo has hecho, entonces vas a decir, sí, hisa, he ido, sí. Y si es negativo, entonces vas a decir, haniwa, o, bueno, hani es la raíz, ¿no? Han. Pero ahí con los evidenciales puedes aumentar. Pues si te consta que tú siempre no has hecho, vas a decir haniwa. O sea, estás garantizando que tú, eh, tú evidentemente es negativo lo que sea que te esté preguntando, ¿no? Pero hay un evidencial que se llama los enfáticos, ¿no? ¿Se acuerdan? El pi, el corroborativo y el enfático. Aquí es bien interesante, ¿no? Hay como unos 10 maneras de decir no en Aymara. No tengo el cuadro aquí ahorita, pero hay muchas maneras, bueno, no muchas, sino unas 10 maneras de decir no en Aymara. El más categórico, contundente, digamos, el Haniwa. Entonces es no y no, digamos. Definitivamente no. Eso es. Puedes decir Hanipi, puedes decir, ¿no? Eh, Hanicha, pues, o sea, los mismos sufijos que hemos estado viendo tanto en evidenciales, que hoy día lo vamos a ampliar un poco más. Hay varios sufijos que como lo gradúan, ¿no? Desde lo más fuerte hasta lo más débil y dudoso, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, Hani Ya. El Ya es un enfático, pero que a veces funciona como, como que contradiciendo a lo que estás afirmando. Entonces, Hani, estás diciendo que no, ¿no ve? Pero si le aumentas Ya, Hani Ya, entonces estás diciendo no, pero como que casi estás invitando diciendo que sí. Entonces, una antropóloga, me acuerdo que ese Hani ha estudiado en algunos ejemplos. Entonces, están jugando con agua, ¿no? Entonces, una chica, una cholita, por decir, está ahí sentada, por decir, y un chico le molesta. Ya, entonces le lanza así gotitas de agua, así le lanza. Entonces dice, Jania, le dice la cholita. Pero al decir eso, claro que le está negando, no hagas, ¿no? No le está diciendo, pero eso ya le hace decir como que seguí nomás, o casi es como, como decir que sí. En el mismo no está el sí, más o menos así. Entonces, hay dentro del Hani, hay variaciones de decir no. Pero digamos que nos saltamos esas variaciones, que es muy interesante de estudiarlo, y lo tomamos simplemente como negativo, ¿no? No. Y el Hisa como sí. Pero al medio tenemos otra vez el Pachasine. Lo podemos traducir como duda, pero literalmente quiere decir estar en dos, ¿no? Pa viene de paya, dos, y Pachasine es ponerse uno mismo en ambas direcciones, en ambas posiciones, en ambas situaciones. Entonces, o voy aquí o voy allá, estoy en dos, en ese sentido. Entonces, no es la duda metódica de Descartes, digamos, puedo dudar de todo, ¿no? Neymara se dualiza, digamos, o sea, no dualiza, sino se pone en ambas direcciones, en ese sentido. Entonces, otra vez es un punto medio. O también hay otros sufijos que igualmente nos hablan de ese punto medio, ¿no? Por ejemplo, puedo querer decir que hace frío, mucho frío y contundentemente. Haya puniwa. Puni es el que te hace decir siempre, ¿no? Enfatiza que es necesariamente, que es totalmente, en ese sentido, definitivamente. Entonces, es mucho frío, es totalmente frío, es siempre frío en ese sentido. Haya puniwa. Su contrario puede ser en el sentido negativo, Anil Kaya Kiti. El Kiti es la negación, ¿no? Pues no es frío, o sea, para nada, no existe el frío, o sea, está caliente, no hay frío, ¿no? Pues Anil Kaya Kiti, no es frío. Y en el medio tenemos otra vez Kaya Kiwa. Entonces, es como un pequeño frío o un frío suprimido
un frío limitado, mejor así, un frío limitado. Es un frío suave, por decir, ¿no? Entonces, no es ni fuerte, ni tampoco es totalmente ausente, sino es un poquito, ¿no? Solo es frío en ese sentido. Entonces, no, hay estos indicadores de que hay como un punto intermedio que nos hablan de ese tercer valor. Además, ese punto medio se puede desglosar en otros, y solo vamos a dar algunos ejemplos. El sufijo cha, que ya hemos visto más antes, pero aquí con otros ejemplos lo podemos ver. Por ejemplo, el jutaña es venir, verbo venir, jutaña. El punto intermedio se puede subdividir adentro, ¿no? En otros tres instancias. Nos pueden decir juticha, entonces, como que no está totalmente afirmando porque estamos dentro del punto medio, ¿no? Pero es como un ojalá, juticha, ojalá viene, ¿no? Ya. O hacia el lado negativo, pero sin negarlo totalmente, ¿no? Entonces, jutkani, pues no estamos diciendo que totalmente no va a venir, sino que solamente nos acercamos, que va a venir, o sea, es muy dudoso, digamos. Eso es. Pero al medio tenemos el Ya no se te escucha, profe. Se ha perdido el audio, profe. hola, 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 Ahora sí, profe. ahora se escucha, ya, hola, hola, ¿se escucha, no ve ahora? Sí, sí, se escucha. Ya, perdón, mira, sí, sí, por favor, me van a alertar cualquier situación, ya así se pierde. Ya, decíamos entonces que este valor intermedio, ¿no? A su vez se puede internamente, por decirlo así, partir igual hacia tres. ¿No? Estábamos diciendo con el verbo venir, jutaña, estábamos diciendo puede ser un poquito más hacia lo afirmativo, juticha, o sea, ojalá viene, ¿no ve? O hacia más al lado negativo, jutkani. Entonces, ¿qué va a venir? Mucho más dudoso. Pero al medio estaría el chi, ¿no ve? Jutchi, y más jutchi. Quizás bien, pero se parte igualmente a los dos, se direcciona a los dos lados, ¿no? Tanto a ese chi es tanto mirando hacia el afirmativo como mirando hacia el negativo. Y decíamos que el otro sufijo, el diferencial pacha, que ya hemos visto en algún momento, con el verbo saraña, por ejemplo, puedes decir sarpachawa, seguramente ha ido. Entonces, nos estamos acercando a la afirmación, casi a la afirmación. Mayor probabilidad. Pues, saras machiwa sería acercándonos más bien al otro lado, hacia lo dudoso, hacia lo negativo. Pero tampoco llegamos a lo negativo, sino nos acercamos, ¿no? Parece que va. Y al medio estaría el modo potencial, spa. Este es bien interesante, este spa, ¿no? El modo potencial. Saraspawa, puede estar yendo. No te comprometes ni con Sarpachawa, o sea, sé que está yendo, seguramente está yendo, no, no dices eso. Tampoco lo pones totalmente en duda, o mejor dicho, sí, totalmente en duda o casi negativo. Simplemente
la posibilidad está ahí. Todas las posibilidades están. Saraspawa. Puede ser que esté yendo. Pues, ¿será que sí? ¿Será que no? No lo estás afirmando, ¿no? Entonces, spa es muy interesante. Igualito podemos hacer con los enfáticos, ¿no? Puriña es llegar. Pues, puripi, pues claro que llega. O hacia el lado negativo, puritana, que va a llegar. O sea, totalmente, no totalmente, pero muy dudoso, ¿no? Puritana. Pero al medio sería puría, llega, pues, ¿no? Entonces, solo son, hermanos, ah, indicadores de que sí hay. Primero, lo más claro es que no hay una manera, solamente una manera de decir esto es verdad y esto es mentira. Hay otras maneras más seguras, más inciertas, más dudosas, etc. Eso está muy claro. Lo que falta estudiar es si esto puede considerarse realmente como valores de verdad, ¿no? O sea, diferentes de la verdad y de la falsedad. Si, por ejemplo, el INA que estamos diciendo, si puede ser eh, eh, ciertamente un valor de verdad, ¿no? Hasta el momento los estudios de Iván Guzmán de Rojas han dicho que sí, ¿no? Entonces lo ha hecho matemáticamente incluso, ¿no? Lo ha demostrado matemáticamente. Ese es el único estudio. Bueno, no es una sola obra, sino muchas obras en el que lo ha puesto así. Y lo que aquí estamos aumentando es, además hay otros sufijos que nos siguen hablando así como una variación de esos valores, más seguros, menos seguros, esos. ¿Ya? Entonces, el lupiña piensa de esta manera. O sea, nada está totalmente seguro, ni nada está totalmente negado. Todo puede ser. Eso es. Así, reduciendo demasiado, eso podemos decir. Pero si queremos profundizar uno por uno estos sufijos tendríamos que estudiar, ¿no? Eso es. Si tienen alguna pregunta, me dicen nomás. Un minutito me dan, por favor. Bien, continuamos entonces. Ahora pasaremos al yatiña. Bien, en el caso del yatiña, a ver, ya sabemos que es el saber hacer algo, ¿no? Eso hasta ahora hemos venido definiendo hasta ahí, el saber hacer algo. Ahora lo vamos a ampliar un poquito más en sus aspectos semánticos del yatiña. Pero primero, como siempre, ¿con qué áreas del saber tradicional occidental podemos dialogar desde el yatín? Eso veremos, ¿no? Normalmente en filosofía y en otros ramas del saber, el saber cómo se ha distinguido del saber proposicional. Recuerdan que cuando hablábamos de la definición del conocimiento, decíamos, ¿no? No se conoce una emoción, no se conoce una acción, lo único que se conoce es
una proposición. Es decir, alguien tiene que formularlo lingüísticamente, ¿no? Esto es así, un hecho. Es decir, los objetos, las cosas están en este estado. Entonces, de esa formulación es del único que se puede saber, decíamos, ¿no? Y a diferencia de ese saber proposicional, la práctica se lo ha entendido como el saber cómo, ¿no? Y precisamente Viatina es eso, el saber cómo. Y la epistemología dice que no se mete en eso, el saber cómo no se mete, ¿no? Ni la ciencia, sino va a partir de afirmaciones, de enunciados, tanto enunciados observacionales como enunciados generales, leyes, ¿no? Científicas. Pues, ¿qué es el saber cómo, a diferencia de eso? Es la disposición de hacer algo, ¿no? Una habilidad, una destreza procedimental. Y el latín sí tiene que ver con eso. Pero aparte de eso, desde la filosofía tradicional, ¿cómo se ha entendido? Teoría y praxis, ¿no? ¿Y qué es la filosofía práctica? Tiene que ver con la ética, tiene que ver con la política, ¿cierto? Con la famosa distinción de Immanuel Kant. No vamos a entrar mucho en eso, pero nos damos cuenta que la praxis, la filosofía práctica, tiene que ver con eso, con la dimensión ética, política del ser humano. Ahora, si estamos hablando con el Yatiña de la acción, del saber cómo, entonces podemos mencionar también qué se entiende la acción en teoría de la acción social, por ejemplo, ¿no? En sociología hay muchos tipos de acción, ¿no? Bueno, no muchos, básicamente 4 modelos, ¿cierto? La acción expresiva, por ejemplo, que como teatro, como si el mundo fuera un teatro, cada uno nos hacemos una representación como actores, ¿no? En ese teatro. Eso puede ser uno. La acción normativa, cuando nuestra acción tiene que acatar las normas que están vigentes, ¿no? ¿Qué normas nos dicen qué es lo correcto y también qué son los valores que nos van a orientar, etcétera? Eso también. O la acción comunicativa, etcétera. Y uno de los conceptos que nos puede un poco acercar a Yatiña es la acción teleológica, ¿no? Es decir, buscas algo, tienes un fin, o sea, con ese fin quieres lograr que en el mundo se produzca un estado de cosas que estás buscando con ese fin, ¿cierto? Y tienes que utilizar los medios más adecuados para llegar a ese fin. Eso es. Eso sería la acción teleológica. Se vuelve esa acción teleológica una acción estratégica cuando entre los medios que estás considerando para lograr tu fin están otros seres humanos. Entonces ya no son cosas que vas a manipular, sino otras decisiones con el que tienes que contar, ¿no? Entonces, consensuarás o te impondrás simplemente, les mentirás, les convencerás, etc. Ahí entra como acción estratégica, ¿no? De todas maneras, tanto en la acción teleológica como estratégica, lo que siempre se va a buscar es maximizar un beneficio, una utilidad, ¿no? Entonces, eso sería, en teoría de la acción, algo que con el Yatiña pudiéramos dialogar. Pero más interesante que eso es podemos dialogar, por un lado, con el pragmatismo y por otro lado, con la enacción, que es mucho más cercano al Yatiña. El pragmatismo, ¿por qué? Porque para el pragmatismo el conocimiento no consiste en la aprehensión de una verdadera realidad, ¿no? Que estaría ahí afuera, dado, sino simplemente el conocimiento es adquirir hábitos. ¿Hábitos de qué? Hábitos, costumbres, maneras de hacer que nos sirven para interactuar en la realidad, ¿no? Entonces, los conceptos, ¿no? El átomo, no sé, el dedo prensil, cualquier concepto de la ciencia, nos sirven para algo, son útiles para algo. Si solamente si son útiles, solamente en ese caso nos sirven como seres humanos. Si no, estarán pues para una teoría puro para un libro, lo que sea. Pero si no sirve, no es parte para el progreso humano, por decir, ¿no? La cuestión es que el pragmatismo dirá que, hablando del conocimiento, no se trata de representar la mente o el lenguaje,
que estés representando trozos del mundo, ¿no? Como un espejo. No, eso no es. Y aquí estamos hablando de Rorty, en realidad, ¿no? Su famoso libro, El espejo de la realidad, ¿sí? ¿No? El espejo de la naturaleza. Eso es. Entonces, todo el pragmatismo va a decir eso, no hay tal representación, ¿no? Entonces, el lenguaje y el cuerpo están modelados siempre por el entorno, claro que sí. O sea, por la evolución, por el contacto de miles de años. O sea, no podemos estar, no podemos dejar de estar en contacto. Pero estar en contacto con el mundo no es representarlo, sino es actuar, interactuar, ¿no? Y además, si decimos que representamos al mundo, tendría que haber una prueba independiente de eso, ¿no? O sea, alguien tendría que decir si estás representando bien o estás representando mal, ¿no ve? Esa sería la perspectiva de Dios. No hay tal perspectiva, o sea, ningún humano va a ponerse en el ojo de Dios y va a decir, esta representación es correcta y esta no. Entonces, así el pragmatismo critica, ¿no? A la idea representacional del conocimiento, ¿no? No, en vez de representar, vamos a decir, ¿tiene éxito o no? ¿Cierto concepto sirve para algo? ¿Tiene éxito? ¿Funciona? Por ejemplo, para la tecnología. Ah, entonces es verdadero, es conocimiento, ¿no? En ese sentido. Y para profundizar más, podríamos entrar a la teoría del lenguaje desde el pragmatismo. La referencia, ¿qué es la referencia? ¿No? Es decir, una palabra, un nombre, ¿a qué se refiere? Entonces, cuando decimos computadora, entonces yo ahorita se supone que hay un objeto en el mundo que es la computadora, ¿no? Pero va a decir, pero al decir computadora está en el lenguaje. No es que esta cosa con esquinas está causando o sea, el significado que pueda tener, no. O sea, yo en algún momento el primer inventor, digamos, de la computadora lo ha llamado así. Entonces, está dentro de nuestro lenguaje. Entonces, la referencia va a estar definido, va a estar dado dentro de la concepción del mundo que tenemos como seres humanos. Porque tranquilamente lo puedo llamar también, pues, no sé, mm, Atamiri, Parari, lo que sea, le puedo llamar a la computadora, ¿no? Eso va a depender del otro lenguaje, en ese caso. Pues, nunca estamos así fuera del lenguaje y directamente con el mundo, eso quiere decir, ¿no? Ah, la otra concepción que es cercano también al yatiña es la enacción. Esto es de Varela, un neurocientífico chileno, que ya ha fallecido, pero ha trabajado en Francia en neurociencia. Y esto es muy, muy interesante porque esto sí que yo lo veo mucho más cercano al yatiña. El conocimiento no es abstracto, así parecido al pragmatismo, ¿no? No es abstracto, sino es más bien concreto, encarnado, incorporado y vivido. Listo. Para mí eso lo define, es muy, muy cercano al latín. El conocimiento es concreto, encarnado, o sea, está en el cuerpo, en todo el cuerpo, en la mano, en todo el cuerpo, no solamente dentro del cerebro, en la mente, ¿no? Sino en todo el cuerpo. Está incorporado en ese sentido y vivido. O sea, tiene que estar sentido, afectado, vivido. El yatiña sí que tiene que estar vivido. ¿Ya? Entonces, la inacción en ese sentido es yatiña, ¿no? Entonces, el cuerpo entero, el cuerpo sensorio-motriz, por ejemplo, guía la percepción. No es que el ojo está solito, ¿no ven? Nuestro ojo ocular ahí. No. O sea, nuestra cara, nuestro cuerpo, la dirección que ponemos, o sea, todo el cuerpo está entrando en la percepción, ¿no? En las manos, etc. Entonces, al mismo tiempo, este organismo, nuestros cuerpos, o cualquier organismo, animal, etcétera, está modelado al mismo tiempo por el ambiente. O sea, siempre estamos en interacción. Entonces, no es que registramos el mundo que ya está predado, ¿no? Sino estamos en una constante elaboración en el transcurso de nuestra experiencia. Entonces, cada vez que vemos, cada vez que sentimos, cada vez que olemos, cada vez que recordamos, o sea, todo es lo que implica la experiencia en la interacción con el mundo, ahí se está formando, ¿no? Tanto el mundo se está formando para nosotros
cómo nuestro conocimiento del mundo se está formando. Es una historia encarnada de interacciones. La cognición no consiste en representaciones, sino en acciones encarnadas, ¿no? Así lo resumo. Entonces, incluso de Antonio Damasio podemos decir, ¿no? Que los mapas neuronales se construyen gracias al cuerpo. No es que dentro del cerebro hacemos mapitas, ¿no? Tenemos imágenes, como se dice, ¿no? La imagen mental, o sea, cuando decimos chompa, entonces parece que hay un dibujito entre las neuronas que se vuelve una chompita, ¿sí? No hay tal eso, sino, sí, ¿no? Esas imágenes, entre comillas, están pues gracias al cuerpo, como nos ponemos la chompa, que lo hemos puesto aquí o allá, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy, muy cercano a cómo se entiende el yatín. Bueno, entonces entraremos al yatín desde lo aymara. Yatín es el saber cómo, como ya dijimos muchas veces, es conocer lo que se hace. Eso es, tal vez está mejor dicho así. Primero está lo que se hace, ¿no? O sea, luraña es hacer, pero cuando conoces lo que estás haciendo, eso es el yatín. Eso es. Pues tampoco es solamente operativo, sino es intelectivo de lo que estás haciendo, ¿no? Es el estado objetivo, ya no subjetivo, como en el caso del Lupiña, ¿no? El Lupiña es subjetivo. O sea, puedes cerrar los ojos y Lupiña está ahí. En cambio, Yatiña no. Tiene que estar corporalmente mostrándose que sabe hacer algo, ¿no? Lo que sea, ¿no? Hacer una casa, una muralla, un chip, lo que sea. Entonces, es un estado objetivo del sujeto, que está en interacción con el entorno, como ya hemos dicho, desde el pragmatismo o desde la enacción, ¿no? En quechua sería el yache, que es muy parecido a su significado, o algo diferente, sí, es el rexei, que en aymara no hay, por ejemplo, algo parecido a eso, en quechua sí. Bueno, entonces, ¿qué cosas tienen? ¿Qué aspectos semánticos podemos agarrar del yatín? Es una destreza corporal, ¿no? Hasta ahora está claro eso, ¿no? Es una destreza corporal, una aptitud ejecutiva, ¿no? Una habilidad técnica, por eso con lo tecnológico lo podemos tranquilamente identificar. Aquí no he puesto las diapositivas que tiene en otro lugar. El yatiña como esa apertura a entender lo tecnológico, ¿no? La ciencia, tecnología o ciencia aplicada y la tecnología como tal, ¿no? Entonces, desde el yatiña podemos entender eso. Esa es una habilidad técnica. Y no es una virtud contemplativa como el lupiña, ¿no? El lupiña sí es contemplativo. Entonces, pero con el yatiña no se conocen los objetos en sí, sino lo que se hace con ellos. Ahí está muy clarito. O sea, por ejemplo, no puedo decir cal yatiña, o sea, saber la piedra, o ni siquiera saber sobre la piedra, sino qué hago con la piedra, eso puedo saber. La piedra lo arrojo, la piedra lo parto, la piedra lo pongo en una pared. ¿Qué hago con la piedra? Eso es el yatín. Pero la piedra así nomás, eso no se puede saber. Lo puedo pensar, eso es diferente, el lupín, ¿no? Kalanuka, kalanuka, kalanakat lupín. Pensaremos acerca de las piedras, eso sí. Pero saber de las piedras, sobre las piedras, tiene que ser qué se hace con las piedras, ¿no? Y de cualquier otro objeto o sujeto podemos decir eso. ¿Cómo se logra lo que está ahí? Eso es, ¿no? Pues no es caliatiña. Y amuyaña sí puedo decir, ¿no? Calat amuyaña. Darme cuenta, comprender el fenómeno de la piedra. Eso sí. Pero enseguida vamos a entrar a lo de la amuyaña. Aquí en yatiña estamos diciendo que es lo que se hace con las cosas, es lo que se sabe. Claro, repetimos, ¿no? No solo es acción operativa, que sería luraña, sino lo intelectivo, ¿no? Es corporal, es instrumental, pero también intelectivo. Ahí vamos a entender, el mundo no está dado, sino está hecho. Para el Yatiña, el mundo, la realidad, está elaborado, está hecho, está construido, de cierta manera o de otra manera. Entonces, para enfatizar esto un poco más, para que no nos quede la idea de que el Yatiña es hacer. No, no es hacer. No, o sea, mejor dicho, no es solamente hacer, sino saber lo que se está haciendo.
Entonces también es pericia intelectual. Pues tal vez antes se hablaba, ¿no? Teoría y práctica, se dice. Eso es el yatín. Sintetiza teoría y práctica. Contiene sabiduría, posee información, tiene conceptos para interpretar, asumir, conducir la ejecución de una acción, pero sabiendo lo que es, se hace, se siente, ¿no? Porque sin saber no podemos hacer, o sin hacer no podemos saber también, ¿no? Entonces, siempre es una retroalimentación. Y aquí, bueno, no quiero profundizar mucho, pero podemos lanzar la siguiente hipótesis, ¿no? Hablando de la inducción, es decir, el principio de inducción, como hablaba Popper en ese sentido, ¿no? Para el Yatiña sería así. Hay muchos haceres, o sea, se hace, se hace, se hace, se hace. Pero al mismo tiempo que esos haceres ya tienen algo de intuición, algo de conocimiento, pero cómo se logra a un saber pleno es por inducción práctica. Mientras más se hace, más se sabe en ese sentido, ¿no? Ah, tiene que ser, en el caso de la yatiña, eficaz. El yatiña es un desempeño reconocido. O sea, no puede ser que yo no puedo declarar yo sé, pues así, yo nomás. O sea, y nadie lo sabe, entonces quiere decir que no sé. En ese sentido, tiene que ser un desempeño reconocido, acreditado, una facultad propicia, además que soluciona problemas. Ah, ese es el otro aspecto. Solo se dice alguien sabe algo, yativa, o sea, que tiene yatiña, si es que es útil, soluciona problemas. En vano va a decir, no sé, yo sé organizar algo, va a decir. Pero si eso no lo demuestra, solo está hablando y además, mm, ¿para qué serviría en la comunidad, etcétera? Entonces, eso no sería yatiña, eso sería solo palabra. Se vuelve yatiña cuando resuelve algún problema práctico, ¿no? Entonces, es una exhibición acertada y aceptable en la comunidad, ¿no? Eso es. Resuelve problemas, supera obstáculos, eh, y también implica saber comunicar, o sea, claro, no es una acción muda, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo una muralla, ya puedo estar haciendo ladrillo por ladrillo, etcétera, pero, y alguien me puede estar viendo ya, puede comprobar que sé hacer una muralla de adobe o de ladrillo, pero al mismo tiempo tengo que ser capaz de comunicar, ¿no? Solo así va a ser pleno el yatín. Es decir, saber explicar, ¿no? Primero se pone esto, entonces ahí entran los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Está muy conectado el yatín a eso, yaticaña y yatichaña, ¿no? Entonces, aprender como enseñar también. Ahí entra, saber comunicar está unido al yatín. Ah, y decíamos hace rato, el yatín, claro que es una vivencia, entraña una vivencia. Alguien tiene que vivirlo. Ahora, ¿en qué sentido decimos eso? Es que el yatín es una asimilación sensitiva. No es solamente contemplativo como el pensar, ¿no? Sino surge del sentir, de la experiencia vivida, de la afectación íntima del cuerpo y la mente, porque ya no queremos utilizar eso, la mente, pero por decir nomás, el cuerpo, la mente, el corazón, la voluntad, o sea, todo tiene que sentirlo, tiene que ser afectado. Recién puede alguien decir, sé, tengo yatina, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice yatpan, upaj yatpan, ¿sí? Que sepa, así podemos traducir eso, ¿no? O sea, que lo viva, que lo disfrute o lo padezca. Solo alguien que ha sabido disfrutar una situación o de hacer algo, o lo ha padecido, quizás ha sido muy difícil hacerlo, aprenderlo, etcétera, pues lo ha padecido o lo ha disfrutado después. Solo alguien que ha hecho eso, ha pasado por eso, puede tener yatín, ¿sí? Entonces, es complacerse con algo bueno que está haciendo o también es resistir algo que no le está gustando, ¿no? Apreciar o soportar las contingencias. Esa es la dimensión de la vivencia del yatín. Y si no tiene eso, pues no puede ser yatín.
Ahora, ¿qué es lo que no es el yatiña? Aquí es mucho más largo, pero para sintetizarlo, ¿no? Claro, el saber, o sea, el yatiña no está en el mundo, o sea, no es un trozo como una piedrita o un trozo del mundo. Tampoco es digamos, algo manejable en el mundo, ¿no? Sino es una capacidad más bien, una capacidad demostrable. Eso es el yatiña, ¿no? Tampoco es espacial, no distribuible, etcétera, sino que está en simbiosis con el sujeto. El yatiña está en simbiosis con el sujeto. No es como una herramienta, ¿no? Que se puede dejar, se puede manipular, o como en el mundo 3 de Popper, ¿no? Pues los saberes están, las teorías están en ese mundo 3, están listos para ser descubiertos, digamos, ¿no? Entonces, están andando ahí teoremas matemáticos, así. No es, yatiña no es así, ¿no? Tiene que ser algo actual, demostrable, y en simbiosis con el sujeto. Tampoco es solo un estado del sujeto, ni mera voluntad, sino tiene que estar unido a un suceso operable, ¿no? Porque por algo ya tienes saber hacer, ¿no? Entonces está unido a un suceso operable, ahí es donde se demuestra, eso es, ¿no? Y tal vez aquí lo interesante sería, no es como pequeños episodios, el Viatiña no es como pequeños episodios que pueden darse. Por ejemplo, no se puede decir Yatiraña, o sea, saber uno por uno, uno tras otro. ¿Sí? Uñaraña, por ejemplo, ver uno tras otro tiene sentido, porque con la vista podemos ver una cosa y ver otra cosa, y el siguiente, el siguiente, el siguiente. ¿Sí? Entonces, uñaraña se puede decir, pero yatiraña no se puede. Entonces quiere decir que el yatiña, el saber, no es así episodios que serialmente lo puedes aplicar, ¿no? Eso es. Bien, pasemos al siguiente, al amuyaña. El amuyaña, como hemos estado diciendo hasta ahora, es comprender, ¿no? Entender por qué sucede algo como sucede. Ahora, eso vamos a profundizar un poquito. En la filosofía tradicional occidental, mm, se ha entendido de esta manera, ¿no? Se dice que toda la filosofía, o sea, desde los inicios, desde los griegos hasta la actualidad, se puede, a grosso modo, dividir en tres grandes paradigmas, ¿no? Ellos mismos, los europeos mismos lo dicen así. Uno sería la metafísica antigua, o sea, griega, y después la medieval también, que pensaba las cosas, ¿no? Por eso es la metafísica, ¿no? La ontología, qué es el ser, qué son las cosas, qué es la realidad, etcétera. Se preocupaba por eso. Desde el siglo XVII, más bien se preocupaba de las ideas, ya no de las cosas, el ser, el mundo, sino sobre todo el conocimiento de las cosas. Siglo XVII porque desde Descartes, ¿no? Pensar las cosas desde la razón, pasando después por Immanuel Kant, sobre todo en 1780, etcétera, y va a llegar hasta el siglo XX. Y el tercer momento, tercer paradigma sería en el siglo XX, la filosofía del lenguaje. Ya no las cosas a la antigua, ni las ideas, el conocimiento después, sino ahora las palabras. Entonces, todo el siglo XX va a ser el siglo del lenguaje, ¿no? De las palabras. Y a eso se va a llamar el giro lingüístico. Y ahí podemos llegar a hablar del giro lingüístico por dos vías. La filosofía hermenéutica, y por ese lado vamos a entrar a la muyeña. La muyeña tranquilamente dialoga con todo lo que es la hermenéutica. Y también desde la filosofía analítica, ¿no? A ver, el giro lingüístico, ¿qué queremos decir con eso? Y la muyeña nos permite dialogar desde ese lado.
El giro lingüístico, sabemos que ha empezado con Gottlob Frege, ¿no? 1880, 90, la lógica. También con Bertrand Russell, eh, incluso Wittgenstein, ¿no? 1914 hasta 1940, Ludwig Wittgenstein, todo eso es el giro lingüístico. Con ellos han empezado, ¿no? O sea, el lenguaje es lo principal. Los límites de mi mundo, lo que puedo pensar del mundo, depende del lenguaje que estoy usando. No puedo salir nunca del lenguaje, estoy encajonado dentro de cada lenguaje, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites del mundo, va a decir Wittgenstein, ¿no? Pero también va a decir que los significados de las palabras están en las prácticas de los juegos del lenguaje. O sea, cada forma de vida tiene sus juegos de lenguaje y dentro de esa forma de vida, dentro de los juegos del lenguaje, va a aparecer los significados. Los significados no son algo constante y universal que en cualquier lugar del mundo va a ser igualito, sino dentro de cada juego del lenguaje funciona, existe, cambia. El giro pragmático también son como peldaños, ¿no? La filosofía tradicional tiene. El giro pragmático es con Peirce ha empezado, ¿no? Con Charles Sanders Peirce, él ha empezado el pragmatismo. Y en Estados Unidos es la filosofía oficial, digamos. Ah, ¿Qué va a decir? ¿Cuál es el famoso principio del pragmático de Peirce? Él va a decir, ¿cómo conocemos algo? ¿Cuándo conocemos algo? Cuando alcanzamos la claridad de un objeto, ¿no? ¿Y qué significa eso? Cuando concebimos todos los efectos prácticos de ese objeto. Entonces, como hace rato les decía, ¿no? ¿Cuándo conozco la piedra? Cuando sabemos qué es lo que puede hacer prácticamente esa piedra. Entonces, que se puede caer, se puede partir, se puede tapar un río, pues se puede encajonar, o sea, todos los efectos prácticos que tiene, cuando conozco esas cosas, recién puedo decir, conozco ese objeto. Ese es el pragmatismo, ¿no? Por sus efectos prácticos. Entonces, no hay fundamentos últimos, ¿no? Una filosofía primera, fundamental, esencias, etcétera. No, no, no. Sino que simplemente hay acuerdos dentro de cada grupo humano, ¿no? Y además está siempre relacionado de manera práctica y causal con el entorno. Esto es muy discutible, es amplio de debatir eso, pero es como el fisicalismo, ¿no? Entonces, no es que hay una mente que está trabajando, que está representando, que está imaginando y entendiendo el mundo. No, no hay eso de mente. En realidad todo es práctico. Entonces, mi cuerpo está en interrelación con el entorno y el entorno me hace, me estimula, me empuja, me detiene. Entonces, estoy como siempre, como mi cuerpo, mi organismo está acomodado de manera causal con el mundo. No es que hay una mente que está ahí jugando, ¿no? Representando así que sea, así que no sea así, sino simplemente son efectos prácticos de la relación de mi organismo con el entorno. A eso va a llegar, ¿no? El giro pragmático. Y el giro hermenéutico. Y ahí entramos ya más cerca con el Amoyani. Entonces, en primer lugar, la hermenéutica. Claro, de manera clásica, la hermenéutica se entendía simplemente como la interpretación de los textos, ¿no? O sea, por ejemplo, la Biblia, textos sagrados, o cualquier otro texto de otras culturas extrañas que no entendíamos, que hacía la hermenéutica, es tratar de interpretar, tratar de volverlo familiar, entendible para nuestra cultura. Eso era, interpretación de textos. Pero en el siglo XX se ha vuelto método, ¿no? Sobre todo con Dilthey. Entonces, la hermenéutica consistía en la comprensión. Decía Dilthey que las ciencias naturales tienen su método, es la observación y encontrar las causas y las leyes. Se lo explica. Pero en las ciencias humanas, las ciencias del espíritu,
No se puede simplemente observar y encontrar las causas y explicar desde las leyes, sino que lo que hay que hacer en lo humano es comprender, ¿no? Los sentimientos vividos de un sujeto, por qué ha hecho lo que ha hecho. O sea, ha hecho una obra de arte. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué vivencias tenía? Su contexto, qué le decía, para él qué significa, todo eso. La intencionalidad, ¿no? Eso era la finalidad de la hermenéutica, más método, ¿no? Pero después de Wittgenstein, con Heidegger y Gadamer, la hermenéutica ya va a ser una filosofía universal, ya va a ser una forma de existir, ya no va a ser ni solo interpretación de textos, ni tampoco solo un método de comprender, sino que es una manera de existir del ser humano. O sea, el ser humano, los seres humanos existimos como seres de comprensión. Eso es. Comprendemos el mundo, nos comprendemos a sí mismos, es una, el ser está en el lenguaje. Eso es terrible, es decir, ¿no? O sea, todo lo que es, lo que existe, lo que somos, el mundo, la historia, o sea, todo lo que es está en el lenguaje. Fuera del lenguaje no se puede saltar fuera del lenguaje. Todo se narra, todo se cuenta, ¿no? Entonces, eso va a ser la hermenéutica con Heidegger y Gadamer, ¿no? Ah, los seres humanos, por ejemplo, habitamos en el lenguaje. Hay una frase bien bonita, ¿no? Los peces viven en el agua, no podrían salir del agua, o sea, se morirían, dejarían de existir, ¿no? Las aves viven en el aire, ese es su medio. Y los seres humanos vivimos en el lenguaje. Entonces, todo lo que hacemos tiene sentido, interpretamos lo que sea, pero gracias al lenguaje. Todo es conversación. O sea, si nos preguntamos qué es lo que existe, qué es la realidad, o qué es la física, o sea, cualquier pregunta que nos hagamos, estamos conversando, estamos en el lenguaje, dentro del lenguaje, sea lo que sea que hablemos, ¿no? Podemos discutir, otro puede tener otro pensamiento, interpretar, reinterpretar, describir, redescribir, etc. Todo consiste en eso, todo es lenguaje, ¿no? Ah, y por otro lado, el famoso problema del Verstehen, el comprender, ¿no? Eso es la famosa dualidad del método, ¿no? Una cosa es explicar, observar la realidad y explicar a través de leyes, y otra cosa es el comprender, el Verstehen, en alemán. El ser, como decimos, las cosas, nosotros mismos, el mundo, todo, ¿no? La historia, todo el ser, son realidades históricamente determinadas. Todo es histórico, todo es histórico. ¿Qué puede estar fuera de la historia? O sea, que no ha sido producido y devenido, etcétera. No. Y además todo es narrado, como hemos dicho, todo es lenguaje. Eso quiere decir cambia por épocas, ¿no? ¿Qué significa? Tenían cierta cosa, cierta manera de actuar en una época debe ser diferente, en otra cultura diferente, etcétera. Todo es por épocas, por lugares, por culturas. Todo está registrado en palabras, en mitos, etcétera. Todo es lenguaje. Entonces, no hay un mundo externo, ¿no? Fuera del lenguaje, que alguien puede decir, ya no quiero hablar de nada, entonces, mudamente voy a captar la realidad en sí. Eso no hay, ¿no? No hay eso. Todo está en el lenguaje. Hermenéutica 2. Ahora, bueno, seguimos, ¿no? El ser no es, en el sentido, no es una realidad externa al lenguaje, no es así, pero sí acaece. Es lenguaje y tiempo. Nosotros mismos, pues, como seres humanos, estamos inmersos en ese flujo lingüístico temporal. Ya siempre tenemos algo, idea de algo. O sea, cualquier cosa, cualquier pregunta que nos hagamos, no sé, sobre Dios, sobre los ovnis, sobre cualquier cosa que nos preguntemos, siempre ya tenemos alguna idea, alguna intuición. ¿Y de dónde tenemos eso? Es la precomprensión, los prejuicios que nuestra tradición cultural y nuestro lenguaje nos dan. Entonces nunca salimos de eso. Lo único que vamos a hacer, a final de cuentas, es cambiar los prejuicios por otros prejuicios, una precomprensión por otra precomprensión, ¿no? Se entiende, ¿no? Eso es la manera como no hay una realidad objetiva donde esto sí que ya ha llegado a la verdad última y de que más no se habla, así. Eso no hay. Todo es conversable, ¿no? Todo se puede cambiar.
Entonces llegamos así a la Muyaña. No solo es revivir lo que, en el sentido de Dilthey, ¿no? El método de la comprensión o de la hermenéutica. No solo es revivir lo que para el autor de una obra, de una acción, haya significado, sino comprender la tradición en la que se ha dado esa obra, esa acción. Pues es entrar en otra tradición. Eso es de Gadamer, ¿no? Pues hay que reconstruir el sentido que tenía o que tiene ahora. Una acción, una obra, una palabra, un discurso, un hecho, lo que sea que haya sucedido con el ser humano. Entonces, y hay que llegar al punto de vista de la gente, claro que sí, y dialogar. Incluso si estamos solitos frente a un libro, estamos dialogando. Al leerlo, al entenderlo, estamos dialogando con el autor de ese libro y con la cultura, el momento donde se ha producido ese libro. Pues, aunque estemos solitos, estamos dialogando con una tradición, ¿no? Eso es con una forma de vida. Y si hablamos desde la hermenéutica de reconstruir el sentido, de dialogar sobre los sentidos, el Amuyaña lo que va a agregarle a eso es que también se puede dialogar desde la Amuyaña, ¿no? También se puede dialogar con lo inerte, o sea, con lo que supuestamente no es obra humana, ¿no? Una montaña, un río, una laguna, ¿no? ¿Por qué? Porque son achachilas, porque son otros sujetos, son sujetos. Y ya hemos hablado de esto, ¿no? Al tratar de hablar sobre el ver, cuando decíamos que tenemos un diálogo perceptivo con otros sujetos. No es que el ojo está aquí del sujeto y el objeto está ahí. Eso ya hemos dicho, ¿no? Y aplicando eso, aquí en la Muyaña no solamente o sea, no solamente dialogamos y no solamente captamos el sentido de las obras humanas, sino todo lo que nos dice, mira, Kamsistusa es qué nos dice lo cosmológico, las estrellas, el cielo, lo geológico, las montañas, las piedras, las rocas, los ecosistemas, las plantas, los animales. ¿Qué nos dicen? El diálogo se abre a toda la naturaleza. Eso tal vez lo podemos entender con el actual giro ontológico, ¿no? Es decir, que no solamente el humano es actor, sino que lo no humano, ¿no? Todos los objetos no humanos también tienen sus propios mundos. El mundo de los animales, el mundo de las plantas, todo tiene un mundo. Es como una interacción de muchos mundos. El humano es un mundo más. Eso pero lo podemos decir desde el giro ontológico. Por el momento, para hablar de hermenéutica, solo diríamos que también dialogamos. El lenguaje que ellos, desde nuestra interpretación, porque ya sería muy complicado decir, tienen su propio lenguaje y nosotros podemos llegar a entender su propio lenguaje. Eso ya es complicado decir, ¿no? Se puede entrar por ese lado, pero sería muy complicado. Entonces, la Muyaña es comprender el sentido de toda obra de la naturaleza. Eso es el Amuyaña. Comprender el sentido de toda obra de la naturaleza. Ahora, no solamente la Muyaña agarra toda esta parte hermenéutica de comprender, sino también agarra la parte nomológica, ¿no? La parte de explicación. Se dice que la ciencia, el único objeto que tiene la ciencia es explicar la realidad. ¿Qué quiere decir explicar? Hay que encontrar un conjunto de premisas, un relato, de las cuales se puede inferir lógicamente lo que se quiere explicar. Inferir hechos a partir de evidencias observadas aplicando alguna teoría. Eso es la explicación, pero podemos precisar un poco más. Significa predecir, deducir un suceso a partir de ciertos enunciados universales, o sea, leyes de la naturaleza que la ciencia
va descubriendo, si hay leyes de la naturaleza establecidas, ¿no? En cualquier enciclopedia de la física o de la química, ya nos dice qué leyes hay. Aplicando esas leyes, cualquier suceso que observemos, incluso en la vida cotidiana, lo puedes predecir, ¿no? Solamente tienes que tener el conocimiento de las condiciones iniciales. O sea, de qué objetos estamos hablando, esos objetos cómo se comportan, pues partiendo de eso, aplicando las leyes conocidas, ya puedes predecir cualquier fenómeno, ¿no? Ah, o, o precisando más todavía, ¿qué es explicar algo? Se predice un fenómeno, o sea, se infiere un enunciado descriptivo, que es explanandum, se llama, ¿no? Lo que vas a predecir, lo que vas a describir al predecir, ¿no? Explanando. Pero llegas al explanando a partir del explanans. ¿Qué es el explanans? Es las condiciones iniciales más las leyes. Eso es. En otras palabras, tomando una descripción previa, ¿no? Las condiciones antecedentes, ¿no? De qué objeto estamos hablando, en qué situación se encuentran, etc. Esas son las condiciones iniciales. Y sobre eso le aplicas, bueno, si estamos hablando de tal objeto, estamos hablando del hidrógeno, cómo se comporta el hidrógeno, hay leyes de la física que se aplican, ya sea a los átomos, ya sea, etcétera, leyes, ¿no? Entonces, primero describes las condiciones del objeto concreto de que se trata y las leyes que se aplican a eso, y de eso ya puedes, y las leyes que son además, son regularidades universales, solo son esos, ¿no? Regularidades universales, son las leyes. Entonces, hagas esas leyes aplicables y con eso ya puedes predecir, ¿no? Ya puedes deducir qué le va a pasar, qué le va a ocurrir a ese objeto. En la situación en que lo has encontrado, qué le va a pasar, ¿no? Eso es la explicación. Ahora sí, decimos, el Amuyañat agarra tanto la comprensión hermenéutica como la explicación nomológica, o sea, legal, ¿no? O sea, con leyes. El Amuyaña es el entendimiento, como ya hemos dicho, el entender por qué, comprender lo que es y por qué ocurre de esa manera. Y cuando decimos por qué ocurre de esa manera, justamente ahí entra tanto la comprensión hermenéutica como la explicación, ¿no? En quechua tal vez podemos hablar también del jamute. Un minuto. Bien, continuamos entonces. Esta es la última parte. De ahí quisiera escucharles, por favor. Ah, el Amuyaña, entonces, la última categoría. Después pasamos a unos detalles que serían los resultados de esas investigaciones que se ha hecho, ¿no? Bien, en este caso, de esta categoría del entendimiento en el Aymara, el comprender por qué, ¿qué elementos tiene? Ya hemos visto la hermenéutica y vamos a recuperar algo de eso. ¿Qué hace el Amuyaña?
lo que hace es aprender el entramado de todo el acontecimiento. Nos encontramos, no sé, dentro de cualquier acontecimiento, ¿no? Sea un acontecimiento natural, estamos dentro de una noche en una helada, o estamos dentro de un tumulto, un movimiento social, o sea, dentro de cualquier acontecimiento. Tenemos a Muyaña cuando entendemos todo ese acontecimiento. Si todavía no lo entendemos, entonces no tenemos a Muyaña. Podemos estar observando, ¿no? Podemos estar con el Uñaña, o podemos estar reflexionando con el Luquiña, ¿no? ¿Qué será? ¿Cómo será? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Etcétera. O cuando ya tenemos cierto conocimiento, ya podemos decir cómo se está dando, cómo se produce con el Yatín. Pero cuando tú tienes todo eso ya, al contemplarlo, Amuyaña, o sea, cuando ya tenemos Amuyaña, quiere decir que entendemos por qué sucede de esa manera. Eso es, entonces, eso es agarrar todo el acontecimiento. Si ya tenemos Amuyaña, entonces, o sea, digamos, la plenitud, cuando acabaríamos teniendo toda la Amuyaña, así mejor lo diré, ya estamos acompañando la presencia de ese suceso en su tendencia, en su devenir. ¿Ya? Entonces, es un entendimiento que se hace parte de la realidad. Se manifiesta, aclara su devenir, ¿no? Entonces ya, si tenemos un completo Amuyaña, entonces ya podemos decir por qué está sucediendo de esa manera, ¿no? Lo anticipa, además, ahorita vamos a verlo eso. Discierne cómo tendría que ser. Ya hemos dicho, ¿no? Como tiene el entendimiento hermenéutico, pero también la explicación. Entonces, el Amuyaña nos brinda el, el ya saber cómo va a desenvolverse, en qué va a resultar esto, en qué va a terminar. Entonces, por eso es anticipatorio, ¿no? Y además, no solamente anticipa, sino que proporciona guía de acción. El Amuyaña tiene esa característica, ¿no? Siempre va a dar como recomendaciones de actuar, de andar. Tiene ese resultado el Amuyaña. Esto también es interesante, ¿no? El Amuyaña puede ser que solo una persona lo tenga, o sea, alguien está entendiendo ya, muy bien. Pero el Amuyaña, su fuente lo tiene en toda la comunidad. O sea, no puede haber alguien que tenga su Amuyaña bien diferente de otro, así, o sea, todo desperdigado. No, sino que si bien uno nomás puede tener, o algunos nomás pueden tener, pero está expresando algo, lo que toda la comunidad pudiera estar de acuerdo. Entonces, en ese sentido se expresa en el Hak o en el Runa, ¿no? No es un individuo solito que puede contradecir a todos, no, ahí no tendría todavía, si contradicen no tendría Amuyaña, tendría pensamiento, tendría Lupín, pero cuando ya llega a la comprensión global, eso ya es Amuyaña, ¿ya? Compartida por todos. Bueno, idealmente por todos, ¿no? Estadísticamente seguramente no va a ser por todas las personas, ¿no? Pero idealmente sí. Bien, la Amuyaña es transtemporal. Esto, ¿cómo pudiéramos entenderlo? O sea, parece que la Amuyaña no solo se queda en el presente, ni tampoco solamente se retrotrae en algún momento del pasado, sino que como que abarca todos los tiempos. Es como la antaña, ¿recuerdan? El antaña se aplica tanto al pasado, tanto al presente como al futuro. Es el mismo antaña para todo. Este Amuyaña también. ¿De dónde viene esa intuición? Es que la Amuyaña es como anticiparse, darse cuenta antes de que ocurra. Eso es el Amuyaña. Darse cuenta antes de que ocurra. ¿Y por qué sucede eso? Porque la Amuyaña te capacita a prever qué es lo que va a pasar con un fenómeno, con lo que estés viendo, ¿no? Entonces, una comprensión anticipatoria o transtemporal. Otra característica de la Amuyaña es que es subyacente.
Ya es una comprensión subyacente, o sea, accede a la profundidad, capta lo que está detrás de las apariencias. Esto es bien importante para subrayarlo porque, por ejemplo, una persona puede disimularte, ¿no? Puede mostrarse como que está haciendo bien, digamos, ¿no? Está aparentando, pero la muyaña te permite entender sus intenciones más allá de sus apariencias, más allá de su disimulo, ¿no? Se puede captar los principios que están detrás. Eso es el amuleto, ¿ya? Atraviesa, incluso puede atravesar las formas simbólicas aparentes, actuales, y puede entender por qué se ha dado de esa manera, ¿no? O las conductas mostradas, o sea, las simulaciones, ¿no? O incluso las realidades manifiestas. Puede irse detrás de eso. Puede apercibir. Es diferente de percibir. Apercibir. Entonces, ¿cómo lo podemos sintetizar esta parte? Que la muyaña discierne lo que no se ve, lo que no se escucha, lo que no se practica incluso, o incluso lo que no se recuerda. Y la muyaña es capaz de reconstruir, aunque no lo estés viendo, aunque no lo estés escuchando, aunque no hay nadie que lo esté practicando, incluso quizás nadie ya se recuerda, pero la muyaña te da la capacidad de poder reconstruirlo, todo eso. Es como, es un complemento a todas las otras formas cognitivas, ¿no? Es más potente en ese sentido la muyaña. Es omnicomprensivo, o sea, puede llegar a la totalidad de la muyaña. El yatiña es, por ejemplo, bien concreto, saber hacer algo, listo. El pensar, el lupiña, hemos dicho, puede pensar cualquier contingencia, pero el que agarra la totalidad es el amuyaña. Por eso lo podemos decir como omnicomprensivo. Ahora, totalidad, no totalidad absoluta, o sea, no desde el principio hasta el final del universo, no, no en ese sentido, ¿no? Ni siquiera lo absoluto en un momento dado de la historia, sino a escala, ¿no? En una localidad, pues en una comunidad, etcétera, siempre a escala. Pero lo interesante es que ah, la muyaña siempre va a poder captar lo global, eso es el orden local del hecho. Tal vez aquí no se aplica mucho, pero los que han estudiado los agujeros negros en física, a eso llamaban el horizonte de predictibilidad, ¿no? El horizonte de suceso, etcétera. Que estudias un hecho, entonces eso tiene su límite hasta aquí, su límite hasta allá, ¿no? En ese sentido. Entonces, la cuestión es que tenemos que entender eso, ¿no? La muyaña accede, comprende lo global, las interconexiones dentro de esa globalidad. Y como les decía, siempre va a producir orientación. Como ya tiene una comprensión global, entonces siempre la muyaña puede proveer recomendaciones, porque además está conectado con lo ético-moral. La anterior vez decíamos, ¿no ve? La muyaña es como un control metacognitivo de las otras categorías cognitivas. Entonces, puedes pensar lo que sea, ya. Puedes saber hacer técnicamente algo muy bueno, pero la muyaña te va a orientar a que si eso es lo correcto, si eso es lo bueno, y si no lo es, lo va a criticar, lo va a descartar. Esa función tiene la muyaña también. Por eso está unido a lo ético-moral, ¿no? Entonces, alguien que tiene a muyaña tiene que ser prudente, tiene que ser correcto. Entonces, se contrapone a lo imprudente, a lo incorrecto, ¿ya? La muyaña. Eso también es muy interesante de subrayar, ¿no? Pues por eso es que es capaz de dar guías de acción, ¿no? ¿Para qué? Para caminar. Amuyumpi sanakasita, amuyumpi sanakaña. O sea, con entendimiento vas a andar, con entendimiento. Entonces, la muyaña te da eso, ¿no? Aquí podemos entrar a todo lo que es el mundo de la ética moral aymara, pero bueno, no hay tiempo y tampoco es el tema, ¿no? Pero solamente decir que la muyaña está conectada a eso, a lo ético moral.
Bueno, para sintetizar esta parte, podemos juntarlo con la temporalidad. Los tipos de acción que hemos estado viendo hasta ahora, bueno, ya hemos terminado. Solo falta todos los sufijos que sería muy rico verlo. Ah, tal vez alguna otra charlita, pero con esto podemos sintetizar esto. En el tiempo. Ustedes saben que la concepción del tiempo en el Aymara es diferente que el tiempo en castellano, en occidental, ¿no? Tenemos ahí el presente, estamos ahorita en el presente. La vista se dirige hacia el pasado. Miramos el pasado, vemos el pasado. No vemos el futuro. Eso a mí me parece muy claro, obvio incluso. O sea, ¿qué es lo que has visto? Bueno, lo que hemos hecho hace rato, ¿no? Pero no hemos visto lo que vamos a hacer de aquí a una hora, de aquí a mañana. ¿Qué nos pasa? O sea, no hemos visto eso. A mí me pareció, en cambio, para la filosofía del tiempo en Occidente, es al revés, ¿no? Vemos el futuro, vamos hacia el futuro. ¿Sí? A mí me parece medio extraño eso más bien, porque lo que pasa en la realidad es, lo que hemos visto es el pasado. En Aymara se dice Naira, significa ojo, pero también significa el pasado, ¿no? Lo antiguo, lo que ya ha pasado. Entonces, eso es Naira, eso es lo que hemos visto y vivido. Entonces, hacia el pasado, y el futuro está hacia atrás, no hemos visto, es Jepa, futuro es Jepa, o sea, está atrás, a la espalda, ¿no? Ahora, las formas cognitivas. El antaño, claro, el recuerdo, está lo que hemos vivido antes, ¿no? Hacia el pasado. El uñaña también, estamos viendo lo que acaba de suceder, no lo que recién va a suceder, ¿no? Lo que en el presente está sucediendo y ya ha sucedido y más antes ha sucedido. Lo que acaba de suceder y ya sucedió. Eso, ahí estaría el uñaña, el ver. El yatiña, el saber hacer, está también en el presente, ¿no? Porque haces algo o has hecho algo en el pasado y recién sabes, ¿no? Entonces está ahí. En cambio, Lupiña sí puede proyectarse hacia el futuro, o sea, puedes imaginar el futuro, puedes pensar el futuro, cómo será, será así, será más fuerte, será, vendrá la crisis o no. Puedes jugar con todas las variables del presente para imaginar futuros posibles. O sea, Lupiña ya apunta hacia el futuro. Y el amuyaña, como hemos dicho hace rato, también es la prudencia con lo que vamos a actuar. Eso es el amuyaña, ¿no? O sea, ya hemos vivido, ya hemos sabido, y lo hemos imaginado, pensado, y con todo eso te puedes dar cuenta cómo va a suceder en el futuro, por tanto, cómo habría que comportarse en el futuro. Eso es el amuyaña. Entonces, de esta manera lo podemos esquematizar, estas formas cognitivas con el tiempo, ¿no? Ah, y para terminar, dos cositas nomás, como aportes, ¿no? De esta investigación. Vamos a preguntar luego a Román si podemos tener otra charlita porque falta varios detalles aquí, ¿no? Ah, pero para sintetizar, uno, hay muchas maneras de ver. Recuerden siempre eso. No hay solamente uno, dos, tres maneras de ver en el Aymara. Hay muchas maneras de ver. 33 formas diferentes de ver eso. Dos, estas diferentes maneras de ver, y lo mismo podemos decir, diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de saber, diferentes maneras de comprender, ¿ya? Pero para el caso del ver es muy claro. Estas diferentes formas de ver se pueden ordenar en primer orden, segundo orden, tercer orden, ¿ya? Entonces, en el primer orden puedes ver de una manera, de otra manera, de otra manera. En el segundo orden ya se combinan esas maneras. Eso es. Bueno, ¿de dónde sale eso? Bueno, esto nos vamos a saltar. De los 200 sufijos que hay en el Aymara, de los 200 sufijos, hay 50 que son los que hacen esto, ¿no? Los que modifican
el significado léxico de la raíz, ¿no? El significado conceptual. Y con la sufijación puedes obtener nuevas unidades, nuevos temas, se dice, ¿no? ¿Cuáles son esos dos grupos de sufijos que hacen eso? Los derivativos verbales y los flexivos de aspecto. Entonces tenemos de los 50 sufijos, 32 o 33 se aplican al uña, o sea, la raíz de ver, ¿no? De observar. Entonces ahí tenemos los direccionales, ¿no? Mirar arriba, mirar abajo, mirar adentro, en espacio también. Apuntas directamente o mirar propagadamente a todo lado, o más bien estás como que explorando aquí y allá, o superponiéndote, o interrelación también, etc. Bueno, aquí vamos a quedar. Compañeros, ¿alguna pregunta? A ver, ¿están atentos? Rosendo, Orlando, Maritza, Josué, Hugo, Henry, Freddy, Elsa, David, Ale. Bueno, si no hay dudas, preguntas, complementos, estaríamos acabando aquí. Gracias, profe. Todo claro. Eso espero, eso espero. Si no, bueno, me pueden escribir también alguna duda, algún material. Vamos a estar compartiendo. Bueno, muchísimas gracias y haber compartido. Tal vez ha sido un poquito tedioso, largo, pero espero que hayan estado atentos para ver estas categorías que, como se habrán dado cuenta, se complejizan a veces. Quizás a veces decimos no hay ciencia en lo Aymara, en lo quechua, pero se darán cuenta que más bien hay mucha complicación, así que sí puede haber un conocimiento que vaya sacando mucha ventaja de eso y quizás puede servir para generar una tecnología propia. Seguro que ha servido para manejar mucha tecnología en el pasado, ¿no? Quizás lo hemos olvidado. Eso es. Bueno, muchísimas gracias, hermanos, un gusto compartir con ustedes. Será hasta otra oportunidad. Buenas noches, que descansen muy bien. Allá, allá, todos. Muchas gracias, profesor. Tenga buena noche. Igualmente. Allá, allá, allá. Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches. Descansen. Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches. Asquiero mekipan yatichiri, paisuma. Asquiaro me equipan, y que sin cama, por cama. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Que descansen, que descansen. Chao, chao.